La puerta tiene doble chapa y nadie la toca sin que él lo indique primero. Del otro lado, una mujer de poco más de 20 años se acomoda el vestido por tercera vez en 5 minutos. Sostiene una carpeta con un contrato que todavía no tiene firma. En la mesa, frente a ella, hay un cenicero de cristal cortado, un teléfono de baquelita negra y una fotografía enmarcada que nadie se atreve a mirar de frente. Afuera, en el pasillo, un productor espera con las manos en los bolsillos, fingiendo revisar unos papeles que ya leyó 2 veces. Sabe, como saben todos en el edificio, que lo que se decide en esa oficina no tiene que ver con actuación, tiene que ver con quién entra y quién desaparece. El hombre detrás del escritorio se llama Emilio Azcárraga Milmo. Todos, incluso quienes lo odian, lo llaman por un solo nombre, el Tigre. Hoy vas a descubrir 4 cosas sobre este hombre y sobre las mujeres cuyas carreras dependieron durante casi 30 años de una sola firma. Primero, cómo funcionaba en realidad el sistema de favoritismo dentro de Televisa, con nombres, fechas y los propios testimonios de las actrices que lo vivieron desde adentro. Segundo, el expediente de vetos que la televisora nunca reconoció de manera oficial, la lista de artistas destruidos profesionalmente por un solo hombre y lo que le costó a más de una figura desafiarlo o simplemente dejar de resultarle conveniente. Tercero, una declaración hecha apenas este año, en 2026, sobre la existencia de algo que varios trabajadores de la industria describieron como un catálogo de compañía para empresarios de alto nivel y lo que esa palabra significa cuando se dice en voz alta después de 30 años de silencio. Y cuarto, la historia de la actriz que, según las fuentes disponibles, fue la que sostuvo la distancia más firme frente a ese sistema, sin salir tampoco ilesa de haberlo hecho. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en la Ciudad de México, hijo único varón de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el hombre que ya para entonces había construido desde cero una red de estaciones de radio y después de televisión que terminaría convirtiéndose en el imperio más poderoso de la comunicación en habla hispana. Crecer como heredero de ese apellido no fue un privilegio sencillo. Su padre, un hombre autoritario, que había levantado el negocio a punta de terquedad y desconfianza hacia casi todo el mundo, lo envió de niño a estudiar a Estados Unidos, primero a un internado y después a una universidad, con la idea de que ahí se templara el carácter de quien algún día tendría que sostener el peso de la empresa. El joven Emilio no encajaba con facilidad en ese molde. Le costaba la disciplina escolar, prefería las motocicletas y las fiestas a los libros de administración, y durante años su padre lo trató, según relatan varias biografías del empresario, con una distancia fría que rozaba el desprecio. No es difícil imaginar lo que significa crecer sabiendo que se es el heredero de algo inmenso, mientras la persona que debería estar orgullosa de uno apenas disimula su decepción. Esa tensión entre padre e hijo, entre el fundador exigente y el heredero que tenía que demostrar que merecía el trono, es el origen de algo que definiría después toda su manera de ejercer el poder. La necesidad de que nadie jamás dudara de que él tomaba las decisiones y de que esas decisiones fueran siempre definitivas e inapelables. Cuando su padre murió en 1972, Emilio Azcárraga Milmo asumió el control total de Televisa apenas 2 años después de la fusión que había unido a las principales televisoras del país bajo un solo nombre. Tenía 41 años y por primera vez en su vida nadie por encima de él le decía qué hacer. Lo que construyó a partir de ahí no tiene comparación en la historia de los medios en español. Bajo su dirección, Televisa dejó de ser simplemente la televisora más grande de México para convertirse en un imperio que exportaba telenovelas a decenas de países, que fabricaba estrellas con la misma lógica industrial con la que se fabrican automóviles y que llegó a controlar, según distintos análisis de la época, más del 80% de la audiencia televisiva mexicana. Azcárraga mismo decía, sin ningún pudor, que él hacía televisión para lo que él mismo llamaba, en una entrevista de 1993 que sigue citándose hasta hoy, la gente jodida, la que necesitaba diversión y no cultura. Esa frase, brutal en su honestidad, resume su filosofía de negocio. El entretenimiento como mercancía masiva y las personas frente a la cámara como piezas reemplazables de esa maquinaria. Ahí está la primera semilla oscura de esta historia. Si las actrices y los actores eran piezas de una fábrica, entonces quien decidía qué pieza se usaba y cuál se desechaba
tenía en la práctica un poder que iba mucho más allá de lo profesional. Ese mismo periodo en que consolidó su control sobre la empresa, se formó dentro de los pasillos de Televisa algo que varios extrabajadores describirían después, ya en confianza, como un sistema no escrito pero perfectamente entendido por todos. Había actrices consentidas y había actrices que, sin saber muy bien por qué, dejaban de recibir llamadas para nuevos proyectos. Recuerda la segunda cosa que te prometí mostrarte. Estamos llegando. Esto es lo primero que te prometí mostrarte. A lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90, distintos medios de circulación nacional documentaron lo que dentro de la industria se conocía abiertamente como el círculo de las favoritas del tigre. No era un secreto oculto en un cajón, era, según describieron después varios de los propios implicados, una realidad que todos en Televisa entendían sin que nadie tuviera que explicarla dos veces. Silvia Pinal, ya consagrada como una de las grandes actrices del cine mexicano, mantuvo con Azcárraga Milmo una relación que ella misma describió años después, en su libro de memorias, como intensa y recíproca. En sus propias palabras, escribió que se quisieron mucho, que él era fuerte y varonil y que la hacía sentir importante, algo que para ella, dijo, era fundamental. No hay en el relato de Pinal ninguna acusación de coacción. Fue, según su propio testimonio, una historia de amor entre dos adultos, aunque una historia que ocurrió, no hay que olvidarlo, entre la dueña absoluta de las decisiones sobre su carrera y la mujer cuya carrera dependía enteramente de esas decisiones. Verónica Castro reconoció públicamente, ya en entrevistas recientes, que el tigre solía favorecer a las actrices que le resultaban cercanas, aunque ella también evitó durante años confirmar los detalles de su propio vínculo con él. Lucía Méndez fue, durante buena parte de los años 80, una de las estrellas más protegidas de la empresa, con papeles protagónicos que otras actrices envidiaban abiertamente y con una cercanía personal con Azcárraga Milmo que la prensa de la época daba prácticamente por hecho, aunque ni ella ni el empresario la confirmaron nunca en público de manera explícita. Thalía, ya en los años 90, recibió lo que en su momento fue el contrato más costoso que Televisa había firmado hasta entonces para una producción, algo que la propia cantante ha mencionado en entrevistas al hablar de esa etapa de su carrera. Ella misma contó en el programa Todo para la Mujer que Azcárraga Milmo estaba, según sus palabras, muerto de amor por ella. El patrón es evidente incluso solo con estos nombres. El camino más corto hacia los papeles protagónicos y los contratos millonarios pasaba, de una forma u otra, por la cercanía personal con el hombre que firmaba los cheques. Esto es lo segundo que te prometí mostrarte, y aquí el tono cambia, porque si ser favorita traía privilegios, dejar de serlo, o simplemente contradecir a Azcárraga Milmo en algún punto, tenía un costo que Televisa jamás reconoció por escrito, pero que decenas de artistas, hombres y mujeres, sufrieron en carne propia. El expediente de vetos del Tigre no distinguía entre géneros ni entre niveles de fama. Bastaba con desafiarlo una sola vez. Verónica Castro, la misma actriz que había sido considerada durante años una de sus consentidas, fue vetada después de que aceptara grabar telenovelas en Argentina sin su autorización explícita, algo que él vivió como una traición directa. La veda no fue definitiva. En 1986 regresó a la pantalla mexicana con Rosa Salvaje, uno de los mayores éxitos de su carrera, aunque el episodio dejó claro que ni siquiera las favoritas estaban exentas del castigo. Lucía Méndez pagó un precio parecido. En 1992 pidió y obtuvo permiso para participar en una producción de la cadena estadounidense Telemundo, que en ese momento también se transmitía a través de TV Azteca, la televisora rival de Azcárraga Milmo dentro de México. Para él, que su estrella apareciera, aunque fuera indirectamente, en la pantalla de la competencia, resultó inaceptable y la vetó de inmediato. Años después, en el programa La Oreja, ella explicó que consideraba injusta la decisión, porque a otros artistas sí se les había permitido salir en circunstancias similares. La biografía autorizada de Azcárraga Milmo, publicada en el año 2000 bajo el título El Tigre, ofrece una versión distinta y la acusa de haber pasado por encima de mucha gente dentro de la empresa. Dos versiones que, hasta hoy, nunca han terminado de coincidir del todo,
Pero el caso que mejor retrata hasta dónde llegaba ese poder no involucra a una actriz de telenovelas, sino a una de las voces más grandes de la música popular mexicana, Chabela Vargas. Según relata el documental Chabela, dirigido por Catherine Gunn y Dares Kaki, la cantante costarricense vivió en carne propia la furia de Azcárraga Milmo después de un episodio personal que él nunca perdonó. Chabela había iniciado una relación con Arabella Arbenz, hija del expresidente guatemalteco Jacobo Arbenz, en un momento en el que Arabella mantenía también un vínculo sentimental con el propio Azcárraga. La reacción de El Tigre no se limitó a un veto dentro de Televisa. Según el mismo documental y distintos medios de circulación nacional, Azcárraga Milmo utilizó su influencia para que Chabela Vargas quedara vetada no solamente de la televisora, sino de prácticamente todas las disqueras y estaciones de radio del país. La cantante, una de las intérpretes más importantes de su generación, prácticamente desapareció de la escena musical mexicana durante años, y no fue sino hasta después de la muerte de Azcárraga, en 1997, que pudo reconstruir su carrera en su propio país. Y está también el caso de Carlos Villagrán, el actor que dio vida al entrañable Kiko en El Chavo del Ocho. Villagrán ha contado en numerosas entrevistas que su conflicto con Azcárraga Milmo comenzó cuando rechazó producir un programa bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños, con quien no tenía una buena relación de trabajo. Según su propio relato, cuando explicó sus razones, Azcárraga Milmo respondió con una amenaza directa. Le advirtió que si abandonaba la empresa, le destruiría la vida profesional. Y lo cumplió. Villagrán ha declarado en distintas entrevistas a lo largo de los años que Azcárraga Milmo se encargó personalmente de enviar mensajes a las principales televisoras de toda Latinoamérica para que ningún canal le diera trabajo. El veto duró, según el propio actor, 20 años completos. Un hombre que había hecho reír a generaciones enteras de niños en todo el continente, pasó 2 décadas sin poder trabajar en la televisión abierta de ningún país de habla hispana solamente porque un solo hombre, desde una sola oficina en la Ciudad de México, había decidido que así sería. Lo que estás a punto de escuchar no fue publicado en ningún medio hasta hace apenas unos meses. En febrero de 2026, el actor Alfredo Adame concedió una entrevista al podcast de Adrián Marcelo en la que habló sin filtros de su relación con Emilio Azcárraga Gallín, hijo y heredero de El Tigre, y de la ruptura definitiva que tuvo con Televisa. Durante esa conversación, Adame mencionó algo que hasta entonces solo circulaba como rumor entre trabajadores de la industria: la existencia de lo que él describió como un catálogo de actrices de acompañamiento destinado a empresarios de alto perfil. Adame no ofreció en esa entrevista documentos ni nombres completos que permitan confirmar de manera independiente el alcance exacto de lo que describió, y hasta el día de hoy Televisa no ha emitido ninguna respuesta oficial al respecto. Pero la sola existencia de esa declaración, hecha casi 30 años después de la muerte de Azcárraga Milmo, por alguien que trabajó dentro de la estructura de poder de la empresa durante décadas, reabrió preguntas que muchos dentro de la industria consideraban cerradas. ¿Era el sistema de favoritas algo más organizado de lo que siempre se asumió? ¿Existió en algún momento una estructura deliberada que iba más allá del capricho personal de un hombre poderoso? Nadie, hasta ahora, ha podido confirmarlo de manera oficial, y esa es precisamente la pregunta que sigue sin resolverse. Esto es lo tercero y lo cuarto que te prometí mostrarte, y llegan juntos porque están conectados. Dentro de ese ecosistema de favores y castigos hay un nombre que aparece de manera distinta a los demás: Rosita Arenas. Distintos trabajadores de la época, citados por la revista Proceso, relataron que el trato preferencial que Azcárraga Milmo le daba a esta actriz generaba tensión constante entre otras artistas y productores, al punto de que su sola presencia en eventos exclusivos o giras internacionales bastaba para incomodar a todo el entorno. Pero lo que distingue el caso de Rosita Arenas, según las versiones recogidas por la revista TV y Novelas años después, es que la relación estuvo marcada por episodios de distanciamiento voluntario de su parte, momentos en los que ella misma habría puesto distancia frente a lo que se esperaba de ella dentro de ese círculo cercano al empresario. No existe, hay que decirlo con honestidad, un testimonio directo y confirmado en el que ella relate abiertamente haberse negado de manera explícita a algo concreto. Lo que sí existe es
un patrón sostenido, repetido por distintas fuentes de la época, de una mujer que entraba y salía de ese círculo de cercanía según sus propios términos, algo que muchas otras artistas de la época, atrapadas en la lógica de todo o nada del sistema, no se atrevieron o no pudieron hacer. Si hubo una actriz que sostuvo una distancia más firme frente al poder absoluto de El Tigre, sin perder del todo su lugar en la empresa, las fuentes disponibles apuntan más hacia ella que hacia cualquier otro nombre documentado. No es una confirmación absoluta, es, hasta donde permite llegar al registro público, lo más cercano que existe a una respuesta, y sin embargo, decir que no, aunque fuera parcialmente, tampoco garantizaba salir indemne del sistema. Ahí está la verdadera crueldad de esta historia. No existía en realidad una salida limpia. Leticia Calderón, que debutó como protagonista a los 18 años en la telenovela La Indomable, contó públicamente en el programa El Minuto que cambió mi destino cómo Beatriz Sheridan, una de sus compañeras de reparto, la recibió con una frase hiriente sobre con quién se habría acostado para conseguir el papel. Lo revelador no es solamente el maltrato que sufrió, sino lo que vino después. Según su propio relato, fue el propio Azcárraga Milmo quien, enterado de la situación, le dio permiso explícito para defenderse a golpes si la agresión se repetía. Es un detalle pequeño, casi anecdótico, pero que retrata con precisión el tipo de poder que este hombre ejercía sobre la vida cotidiana de las mujeres que trabajaban para él. No solo decidía quién triunfaba y quién desaparecía de la pantalla, decidía también, literalmente, qué conflictos personales merecían protección y cuáles no. Un poder que no se limitaba a los contratos. Un poder que entraba hasta en los pasillos, en los camerinos, en las peleas privadas entre compañeras de trabajo. Lo que pasó después con cada una de estas personas cuenta tal vez la parte más silenciosa de esta historia. Silvia Pinal siguió trabajando en Televisa durante décadas después de que su relación con Azcárraga Milmo terminara, y hasta el final de su vida se refirió a esa etapa con cariño, sin ninguna sombra de reproche público. Verónica Castro construyó una carrera larguísima, llena de éxitos, que trascendió con mucho la sombra de aquel primer veto por Argentina. Lucía Méndez regresó a la pantalla después de su propio veto, aunque nunca volvió a tener la protección absoluta de los primeros años, y todavía hoy, en entrevistas, deja entrever que aquel episodio marcó un antes y un después en su relación con la empresa que la hizo famosa. Thalía se convirtió en una de las artistas más exitosas de la historia de la música en español, muy lejos ya, con los años, de cualquier necesidad de favores dentro de Televisa. Chabela Vargas tuvo que esperar la muerte del propio Azcárraga Milmo para poder regresar a cantar en su país, algo que ella misma llegó a mencionar en entrevistas posteriores con una mezcla de resignación y orgullo por haber sobrevivido artísticamente a esa condena. Carlos Villagrán reconstruyó su carrera fuera de la televisión abierta durante 2 décadas y solo pudo volver a trabajar con normalidad en el continente cuando el poder que lo había bloqueado ya no estaba ahí para impedirlo. De Rosita Arenas se sabe menos, y ese silencio precisamente es parte de lo que hace su historia diferente a las demás. Quienes se mantienen al margen de los grandes reflectores dejan menos registro y por lo tanto menos posibilidad de confirmar del todo lo que ocurrió puertas adentro. Y del propio Emilio Azcárraga Milmo, lo que queda es una fortuna calculada en 5.000 millones de dólares en su momento de mayor esplendor, un imperio mediático que hoy dirige su hijo Emilio Azcárraga Gallín, y una reputación que combina, sin ninguna contradicción aparente para quienes lo conocieron, el genio empresarial más despiadado con un historial sentimental y disciplinario que la prensa mexicana sigue documentando casi 30 años después de su muerte. Nadie de su círculo cercano ha confirmado jamás, de manera oficial y con nombres y apellidos completos, la existencia formal de un catálogo organizado como el que insinuó Alfredo Adame. Tampoco nadie lo ha desmentido con la misma claridad. Esa ambigüedad, ese silencio a medias que ni confirma ni descarta del todo, sigue siendo, hasta el día en que se grabó este video, la pregunta más incómoda que deja abierta toda esta historia. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997 en Miami, a los 66 años, lejos de las cámaras que durante 25 años habían obedecido cada uno de sus gestos. No hubo transmisión en vivo de sus últimos días, no hubo audiencia masiva pendiente de un desenlace que él mismo, en vida, habría sabido convertir en espectáculo si se hubiera tratado de cualquier otra persona. Solo quedó,
Según relatan quienes estuvieron cerca en ese momento, un hombre cansado que ya no controlaba absolutamente nada, ni siquiera el ritmo de su propia respiración. Y uno no puede evitar pensar en aquella oficina con doble chapa, en aquella mujer acomodándose el vestido, en aquel contrato sin firmar sobre la mesa. La puerta sigue ahí, en el edificio de Televisa Chapultepec, aunque ya nadie recuerde exactamente cuál era. El escritorio cambió de dueño hace casi 30 años, pero la pregunta que flotaba en ese pasillo, la que nadie se atrevía a decir en voz alta mientras esperaba su turno, sigue sin una respuesta completa. ¿Cuántas de esas puertas se abrieron por talento y cuántas se abrieron por otra cosa? El tigre se llevó esa respuesta exacta a la tumba. Lo único que queda son los nombres, las fechas y el silencio de quienes todavía hoy, casi 30 años después, prefieren no contestar del todo la pregunta.